Buenas tardes o noches o días a todos. Estamos ya en la recta final de este tercer trimestre y les traigo este nuevo tema en el que veremos todo acerca de la adaptación de las especies. Primero que nada, en esta primera parte de 3 que van a ser, veremos las características adaptativas tanto de las plantas como de los animales. Pero, ¿qué son las características adaptativas o bien los rasgos adaptativos? Pues son aquellas características tanto de nutrición como de reproducción y morfológicas que se han formado en cada una de las especies con el fin de adaptarse a su entorno y de esta manera poder facilitar su supervivencia. Y lo estamos viendo. Recordemos que la naturaleza es una competencia constante en la cual no solamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapte. Comencemos con las plantas. ¿Cómo se nutren? La mayoría de las plantas son autótrofas, es decir, que producen su propio alimento y esto lo hacen gracias a un proceso llamado fotosíntesis. Recordemos la célula vegetal. Vamos a enfocarnos en estos óvalos que ven aquí, o más bien en estos gránulos de color verde llamados cloroplastos. Dentro de estos cloroplastos existen dos pigmentos, la clorofila, que da el color verde a las plantas, y los carotenoides, que de acuerdo al tipo suelen ser responsables del color rojo, amarillo y naranja de muchas plantas. Un pigmento es una sustancia que absorbe y refleja luz. La luz reflejada nos hace ver el pigmento de un determinado color, esto en términos simples. Bueno, estos dos pigmentos, la clorofila y los carotenoides, pero en especial la clorofila, son pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son capaces de absorber la luz solar para producir el alimento para la planta. Ahí les va. Esta es la fotosíntesis. Primero, la luz solar entra en contacto con las hojas y los tallos de las plantas. Esto mientras absorbe la planta un gas llamado dióxido de carbono o CO2. El dióxido de carbono, junto con el agua que entra por la raíz de la planta, lleva a cabo una reacción química gracias a la energía solar y que los hace transformarse en oxígeno y glucosa. El oxígeno es liberado al medio ambiente y es precisamente lo que nos sirve a los seres humanos y animales para poder respirar. Nosotros, como ya les mencioné hace varios videos, el oxígeno que respiramos entra por nuestra nariz, luego pasa por los pulmones y al exhalarlo ya no es oxígeno, sino dióxido de carbono. Entra como oxígeno y sale como dióxido de carbono. La glucosa que las plantas producen es precisamente su alimento, así que se lo quedan ellas. La glucosa es un carbohidrato o glúcido, en pocas palabras un azúcar, que ya mencionamos en el tema de la nutrición humana. Es uno de los 3 macronutrientes junto con los lípidos y las proteínas. Podemos decir que como la clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas, una planta que no tenga clorofila o que no sea de hojas verdes no podrá llevar a cabo la fotosíntesis y por lo tanto deberá tener otro tipo de alimentación. Tal es el caso de la planta fantasma o pipa de indio, que es la que ven en la imagen. Esta planta, al no tener clorofila, no posee el color característico verde de cualquier otra planta y por lo tanto es imposible que lleve a cabo la fotosíntesis para obtener su propio alimento. ¿Cómo debe alimentarse una planta así? Pues tendrá evidentemente que buscar su alimento a partir de otras especies y a eso se le llama planta parásito. Es por esto que las plantas fantasmas normalmente crecen encima de hongos y ¿qué creen? Que se alimentan de estos. También esa es una característica adaptativa. Si esta planta hace años se hubiera limitado, simplemente en este momento no existiría por selección natural. Es decir, imaginen que un día nació una planta de color blanco sin ningún tipo de clorofila y tuvo que adaptarse a vivir como parásito de otros organismos. Se reprodujo esta planta y nacieron más plantas del mismo color sin
clorofila lo que dio las pautas para la evolución de dicha planta. De hecho, todas las plantas y animales que actualmente existen es gracias a la selección natural. Aquella especie que se extinga por no sobrevivir a los cambios climáticos y de recursos, también será por este motivo, por la selección natural. Existen otras plantas parásitas como el orobanche, por ejemplo, que es una planta que crece en la tierra, pero sus raíces se extienden hasta llegar a las de otras plantas, robándole así sus nutrientes y el agua. También está el muérdago, una planta muy conocida por ser un símbolo navideño, sobre todo en Estados Unidos, donde la tradición dice que si una pareja está debajo de un muérdago se debe de besar. Y esta planta crece en las ramas de los árboles, pero no porque sea parte de esto, sino porque crece ahí para poder robarle nutrientes al árbol y así poder sobrevivir. Por eso es parásito o parásita. El muérdago, a diferencia del orobanche o de la planta fantasma, sí tiene clorofila y por lo tanto puede llevar a cabo la fotosíntesis. Existen plantas que se consideran como parásitas mecánicas, como es el caso de las trepadoras o enredaderas, que si bien no se roban los nutrientes de los árboles y de las demás plantas, a medida que los van cubriendo, lo que sí se roban es la luz solar, hasta llegar a un punto en el que el árbol muera porque empieza a carecer de luz y a fuerza la necesita para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Requiere de luz solar. Vamos ahora con las plantas carnívoras. Es un nombre que da miedo, pero que no tiene mucho que ver con lo que en realidad son estas plantas, pues no comen carne, solamente insectos. Podemos distinguir tres tipos de plantas carnívoras: las pinzas o plantas plegables, las que tienen pelos pegajosos y las plantas de caída. Y como la verdad no tendría caso hacer este video si solamente voy a repetir todo lo que dice el libro, les tengo aquí algunos videos en los que podrán ver estos tipos de planta entrando en acción, devorando a su presa. Esta planta se llama Dionaea muscipula, mejor conocida como la Venus atrapamoscas, y es la única especie del género Dionaea que existe, y es evidentemente una planta plegable. Lo que hace esta planta es producir un néctar que les llama la atención a los insectos, los cuales obviamente se dejan llevar por su instinto. Estos no tienen la capacidad de razonar y decir, híjoles, creo que es una trampa. No, nada de eso. Estos perciben el olor del néctar y caen redonditos, se posan dentro de la hoja de la planta hasta que después de un rato, cuando detecta la presencia del insecto, este se cierra, dejándolo atrapado. Gracias a los cilios de las hojas, que son estos que parecen como dientes, es que al insecto le es imposible escapar hasta que por fin muere. Ahora, este género de plantas se llama drosera. Las droseras poseen hojas alargadas que funcionan como trampas. Cada hoja contiene una serie de pelitos que en realidad se llaman tricomas, y que cada uno en la punta contiene un néctar especial para insectos llamado mucílago, pero que además tiene una característica especial: es extremadamente pegajoso. Cuando un insecto se posa encima de las hojas de las droseras, se queda irremediablemente pegado, y mientras más intente luchar, más atrapado va a quedar. Los tricomas además tapan los poros por los que los insectos respiran y que se encuentran en su abdomen. Después llegará un punto en el cual el resto de los tricomas, observen, comenzarán a envolver al insecto hasta que éste muere. Y las últimas son las sarracenias, las cuales en su interior contienen también un néctar dulce especial para insectos que por instinto caen en la trampa y se meten al lugar del que ya nunca podrán salir, pues se ahogan en el néctar que tanto anhelaban probar. Observen. Ok, de aquí nos vamos rápidamente con la nutrición de los animales. Aquí tenemos que dividirlos en dos, en insectos y en mamíferos. Los insectos son los animales más diversos de la Tierra y se estiman que aparecieron hace 480 millones de años.
evolucionando a partir de los crustáceos como la langosta y el cangrejo. Bueno, de su alimentación podemos decir muchas cosas. Normalmente se alimentan de insectos más pequeños o bien de néctar de las plantas. Esto gracias a la morfología de sus aparatos bucales. Y dependiendo de cómo consuman su alimento, se dividen en masticadores, cuyo aparato bucal se compone de un labro o labio, que es lo mismo, además de mandíbulas, ahí lo ven en la imagen, y la hipofaringe. Este tipo de aparato bucal los tienen los chapulines, por ejemplo. Vean la imagen, ahí está, labro, mandíbulas, maxila y la hipofaringe. Ahora, los lamedores chupadores contienen una espiritrompa, que es una trompa muy delgada, la cual se encuentra enrollada y se desenrolla cuando la mariposa, en este caso, va a succionar el néctar de una flor. Los masticadores lamedores, que es una combinación de una trompa como la de los lamedores y una mandíbula como la de los masticadores. En este caso, como el aparato bucal de las abejas, que utilizan su trompa para succionar el néctar, mientras que la mandíbula la utilizan para poder romper la cera en sus panales. Y por último, los picadores chupadores, que son los mosquitos, por ejemplo. Como ustedes saben, tienen un pico llamado probóscide. Se llama probóscide su pico, el cual entierran en la piel del ser humano para poder succionar la sangre. Debemos recordar que todas estas son características adaptativas que han adquirido cada uno de los insectos de acuerdo a los cambios constantes de la Tierra. Durante su evolución, a partir de su primera aparición, como les digo, derivados de los crustáceos, desde entonces evolucionando a lo largo de millones y millones de años. Por último, tenemos a los mamíferos, los cuales, de acuerdo a su alimentación, podemos clasificar en herbívoros, que son aquellos que se alimentan de plantas, carnívoros, que son aquellos que se alimentan de otros animales, y omnívoros, que se alimentan tanto de plantas como de animales. Cada uno de esos mamíferos han sufrido cambios durante su evolución. No les voy a decir todavía ejemplos de esos animales, ustedes saben cuáles son. Van a checarlo, van a investigarlo, ya sea en el libro o lo van a investigar en internet para la tarea que les voy a dejar. Aquí, ahorita lo que nos interesa más en el video de hoy es sus piezas dentales, porque son lo que les sirve para poder devorar a sus presas. Los dientes delanteros se llaman incisivos y sirven para cortar el alimento. Los caninos, que son lo que conocemos como los colmillos, tienen una forma puntiaguda que sirve para poder desgarrar el alimento. Estos solamente los presentan los carnívoros y los omnívoros. Los dientes que siguen se llaman premolares y sirven para poder triturar el alimento, mientras que ya los últimos dientes son los molares o muelas y sirven para poder moler el alimento. Estos últimos animales carnívoros y omnívoros poseen crestas o pequeños picos que son precisamente para poder moler de mejor manera la carne. Los animales herbívoros tienen sus molares planos, es decir, sin crestas, puesto que solamente comen hierbas. Así las muelen mejor. De hecho, se sabe que los primeros seres humanos eran herbívoros, es decir, sus molares eran planos y carecían de caninos. No tenían colmillos, por lo que solamente podían consumir alimentos que fueran de origen vegetal. Sin embargo, con el paso de los años, como ya les comenté en videos anteriores, las mutaciones y la variabilidad en pequeños detalles, como en este caso los dientes, nos llevó a evolucionar hasta que empezaron a nacer seres humanos que ya tenían caninos y molares con crestas, por lo que ya podían consumir alimentos de origen animal y comenzaban a hacerlo, dejando a un lado más los vegetales o también a veces incluyéndolo en la dieta. Por eso los seres humanos somos omnívoros. Y de esta misma manera es posible que de alguna especie animal que sea ahorita herbívora, mañana, por ejemplo, uno nazca con dientes caninos y molares con crestas. Esto debido a alguna falla en su ADN.
y con el tiempo este animal se reproduce y este hereda su característica a sus descendientes. Entonces, dentro de quizás 1 millón de años, esta especie que todos conocíamos como herbívoras ahora ya tiene dientes con crestas y pasó de ser herbívora a ser carnívora, o bien, al igual que los seres humanos, se convierta en omnívora, que coma tanto vegetales como otros animales. De eso se trata la evolución. Y eso es todo con respecto a este primer tema de la evidencia número 7. Evidentemente faltaron todavía más especies, faltaron aves, faltaron reptiles, pero no puedo evidentemente abarcar todo en un solo video. Ya les quedará a ustedes investigar un poco sobre ellos. Y ya de aquí nos van a quedar nada más 2 videos más y de ahí comenzaremos a dar un pequeño repaso a los temas vistos para que se vayan con todo al siguiente grado escolar. Me despido y nos vemos la próxima. Saludos.